Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unas deliciosas pastisetas o galletas de mantequilla tipo danesas que se preparan de manera muy fácil y rápida y usando poquitos ingredientes. Estas galletas quedan preciosas y son perfectas para desayunar o merendar. Además, combinan la increíble textura de una galleta de mantequilla junto al sabor que le aporta la mermelada. Esta receta viene incluida en el nuevo libro de mi madre, Cocina con Carmen, con 100 recetas fáciles para triunfar a diario. En él podéis encontrar tanto las mejores recetas de la gastronomía andaluza como de otros lugares, e incluye 100 recetas como postres, pescados y mariscos, verduras, guisos, pastas y arroces y aperitivos. Se puede encargar en cualquier librería de España o por internet, así que si queréis triunfar a diario, sin duda os lo recomiendo. Y ahora sí, ya vamos a empezar con la receta y os voy a dejar los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente que sea bastante amplio 100 gramos de mantequilla sin sal. Tiene que estar a temperatura ambiente, así que yo la he sacado unos 30 minutos antes de empezar la receta del frigorífico. Añadimos también 50 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla, aunque también podéis poner azúcar vainillado si queréis. A continuación vamos a integrarlo todo muy bien. Yo voy a utilizar una lengua pastelera, aunque podéis utilizar un batidor de varillas manual, una cuchara o cualquier cosa. Para esta receta no necesitamos ningún tipo de batidora eléctrica. Por esta razón es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, porque si está muy fría no vamos a ser capaces de integrarla con el resto de los ingredientes. En apenas un minuto, como podéis ver, ya lo tenemos todo bien mezclado y la mantequilla tiene que tener una consistencia como de pomada. Así que añadimos 30 mililitros de leche, que en mi caso también la tengo a temperatura ambiente, y volvemos a mezclar. Por último añadimos 140 gramos de harina de trigo y se integra. Una vez que veamos que tenemos una mezcla homogénea y que no tiene grumos de harina, ya la tenemos lista. Para darle forma a las galletas he puesto la mezcla en una manga pastelera con un cierre por arriba para que no se salga el contenido y una boquilla de estrella por abajo. Podéis usar la que más os guste. Seguidamente he puesto un papel para hornear encima de una tabla de cortar y esto nos va a servir para poder transportar las futuras galletas con mayor facilidad. Así que ya simplemente lo que tenemos que ir haciendo es poniendo pequeños montoncitos de mezcla encima del papel para hornear. Podéis hacer las galletas del tamaño que más os gusten. Con las cantidades que hemos usado a mí me han salido 18 montoncitos, aunque ya os digo que dependiendo del tamaño que hagáis cada uno os saldrán más o menos. Y a continuación vamos a hacer el hueco en el que irá la mermelada, así que nos mojamos un poquito el dedo con agua y le hacemos un huequecito en el centro. Ahora que ya todas tienen hecho el huequecito, nos la vamos a llevar directas al congelador. Dejaremos que se enfríen en el congelador durante 20 minutos. Pasado el tiempo, ponemos un papel para hornear en una bandeja del horno y vamos a ir colocando nuestros montoncitos de mezcla. Voy a ir dejando espacio entre unos y otros para evitar que al hornearse se peguen. Para terminar vamos a poner un poquito de mermelada en todos los huecos de las galletas. En mi caso voy a utilizar mermelada de fresa, pero podéis poner la que más os guste, incluso hacer de varios sabores. Yo la voy a poner con una manga pastelera, pero si queréis también podéis utilizar una cucharita. Ahora sí, ya se van directas al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit de 15 a 18 minutos. Una vez frías ya están listas para devorar. Como habéis visto, estas galletas han sido súper fáciles de preparar y han quedado preciosas. Si queréis, las podéis acompañar con un café o un té y disfrutar de ellas. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis triunfar a diario, os recomiendo el nuevo libro de mi madre, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!